En el complejo tejido de la vida humana hay dos hilos que, entrelazados, tienen el poder de transformar no solo nuestra existencia, sino la de quienes nos rodean: la empatía y el perdón. Esta es la historia de cómo estos dos elementos fundamentales pueden cambiar la forma en que vivimos cada día. Cada mañana, millones de personas se despiertan y se enfrentan a un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Cada una de ellas lleva consigo una historia única, un conjunto de experiencias que han modelado su forma de ver y entender el mundo. Y es precisamente en este punto donde la empatía comienza su trabajo transformador. La empatía es mucho más que un simple sentimiento de compasión. Es una habilidad que podemos cultivar conscientemente, un músculo emocional que se fortalece con la práctica diaria. Es la capacidad de sentir verdaderamente lo que otro ser humano está experimentando, de ver el mundo a través de sus ojos, de comprender sus miedos, sus esperanzas, sus luchas y sus alegrías. Cuando practicamos la empatía, activamos partes de nuestro cerebro que nos conectan profundamente con los demás. Es como si de repente pudiéramos sintonizar una frecuencia diferente, una que nos permite captar los matices más sutiles de las emociones ajenas. Esta conexión no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también expande nuestra propia capacidad de sentir y comprender. La empatía tiene el poder de transformar los conflictos en oportunidades de conexión. Nos ayuda a ver más allá de las palabras ásperas o las acciones hirientes, permitiéndonos reconocer el dolor, la frustración o el miedo que pueden estar ocultos detrás de ellas. Es como tener un par de gafas especiales que nos permiten ver la humanidad en cada persona que encontramos. Marina nunca imaginó que aquel día en la oficina cambiaría su perspectiva para siempre. Cuando su compañero David cometió un error que casi le cuesta a un cliente importante, su primera reacción fue la ira. Sin embargo, algo cambió cuando, en lugar de reaccionar, decidió escuchar. David había pasado las últimas semanas cuidando a su madre enferma, durmiendo apenas unas horas cada noche. La empatía no es simplemente ponerse en el lugar del otro. Es comprender que detrás de cada acción, de cada error, de cada palabra áspera, hay una historia humana que merece ser escuchada. Cuando elegimos ver más allá de nuestras propias frustraciones, cuando nos permitimos entender el contexto completo de las situaciones, descubrimos que la empatía no solo beneficia a los demás, sino que nos libera a nosotros mismos de la pesada carga del juicio y el resentimiento. Y es aquí donde el perdón entra en escena, como un compañero inseparable de la empatía. El perdón no es debilidad, como algunos podrían pensar. Por el contrario, es una de las manifestaciones más poderosas de la fortaleza humana. El perdón es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco que entra no solo limpia el ambiente, sino que nos permite respirar con libertad nuevamente. Cada vez que perdonamos, no solo liberamos al otro de la carga de la culpa, sino que nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor. Carlos llevaba 10 años sin hablar con su hermano Miguel después de una disputa por la herencia familiar. El resentimiento había echado raíces profundas en su corazón, manifestándose en insomnio crónico, problemas digestivos y una constante sensación de amargura que afectaba todas sus relaciones. Era como cargar una pesada mochila de piedras todos los días, recuerda. Me había convertido en una persona que no reconocía, irritable, desconfiada, siempre a la defensiva. Todo cambió cuando, en una sesión de terapia, su psicóloga le propuso un ejercicio de empatía. Me pidió que intentara imaginar la vida de Miguel durante aquellos años, no como su hermano herido, sino como un observador neutral. Por primera vez Carlos se permitió ver más allá de su propio dolor. Recordó que Miguel había estado luchando con la depresión después de perder su trabajo, que tenía 3 hijos que mantener, y que su matrimonio estaba en crisis durante la época de la disputa. Fue como si de repente pudiera ver el cuadro completo, explica Carlos. No justificaba sus acciones, pero podía entender el lugar de miedo y desesperación desde el que actuó. Esta comprensión fue el primer paso hacia el perdón. El proceso no fue instantáneo. Carlos comenzó escribiendo cartas que nunca envió, permitiéndose expresar tanto su dolor como su entendimiento recién descubierto. Gradualmente, notó cambios en su cuerpo y en su mente. Primero fue el sueño, recuerda sonriendo. Por primera vez en años, podía dormir toda la noche. Mis problemas digestivos mejoraron,
y la gente empezó a comentar que me veía más ligero, más feliz. 6 meses después de iniciar su proceso de perdón, Carlos se encontró con Miguel en el cumpleaños de su madre. En lugar de evitarlo como solía hacer, se acercó y le preguntó cómo estaba. Esa simple pregunta, nacida de un lugar de genuina empatía, abrió la puerta a una conversación honesta entre hermanos. El perdón, reflexiona Carlos, no significó que lo que pasó estaba bien. Significó que elegí liberar mi corazón de ese peso. La empatía me mostró que mi hermano, como yo, era simplemente un ser humano imperfecto, haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Hoy no solo he recuperado a mi hermano, he recuperado mi paz interior. La transformación que experimentamos cuando combinamos la empatía con el perdón es profunda y duradera. No es un proceso instantáneo, y ciertamente no es fácil. Es un viaje que requiere valentía, honestidad y sobre todo la voluntad de crecer. Pero los beneficios, como descubrió Carlos, se extienden mucho más allá de la relación sanada. Afectan nuestra salud física, nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad para conectar con los demás. La práctica diaria de la empatía y el perdón es como cultivar un jardín. Cada acto de comprensión, cada momento en que elegimos perdonar, es como plantar una semilla. Con el tiempo, estas semillas crecen y florecen, transformando no solo nuestro propio paisaje interior, sino también el mundo que nos rodea. Imagina un mundo donde cada persona que encuentras en tu camino lleva consigo esta comprensión. Un mundo donde antes de juzgar, nos detenemos a escuchar. Donde antes de condenar, buscamos entender. Este no es un mundo utópico inalcanzable. Es un mundo que podemos construir, una decisión a la vez. La empatía nos permite ver más allá de las diferencias superficiales y conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. El perdón nos permite sanar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. Juntos, estos dos elementos crean un ciclo virtuoso de crecimiento y transformación personal. Cada día nos presenta múltiples oportunidades para practicar estos principios. La empatía puede manifestarse en los momentos más cotidianos. Cuando escuchamos atentamente a un amigo que atraviesa un momento difícil, cuando nos tomamos el tiempo para entender por qué nuestro hijo está teniendo un mal día. Cuando reconocemos el estrés en la voz de un compañero de trabajo, puede ser en la fila del supermercado, cuando alguien accidentalmente nos empuja y en lugar de reaccionar con enojo, nos detenemos a notar su prisa y preocupación. En el trabajo, cuando un colega comete un error y en vez de criticar, nos preguntamos qué presiones o desafíos está enfrentando. En casa, cuando un ser querido nos decepciona y elegimos ver más allá de nuestro dolor para comprender su lucha interior, la empatía nos invita a hacer preguntas diferentes. ¿Qué está viviendo esta persona? ¿Qué miedos o preocupaciones pueden estar influenciando su comportamiento? ¿Cómo puedo crear un espacio seguro para que exprese lo que realmente siente? Cada uno de estos momentos es una invitación para elegir la comprensión sobre el juicio, el perdón sobre el rencor. La verdadera magia de la empatía y el perdón radica en su efecto multiplicador. Cuando elegimos comprender y perdonar, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que inspiramos a otros a hacer lo mismo. Creamos un efecto dominó de comprensión y sanación, que puede extenderse mucho más allá de nuestro círculo inmediato. Cada persona que encuentras está luchando sus propias batallas, cargando sus propias heridas, persiguiendo sus propios sueños. Cuando elegimos ver más allá de la superficie, cuando nos permitimos conectar con la humanidad del otro, descubrimos que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos. El viaje hacia una vida más plena y significativa comienza con estas dos simples pero poderosas decisiones. Elegir comprender y elegir perdonar. No son decisiones que tomamos una sola vez, sino compromisos que renovamos cada día, en cada interacción, en cada momento de conflicto o desacuerdo. El crecimiento personal no es un destino, sino un viaje continuo. Cada vez que elegimos la empatía sobre la indiferencia, el perdón sobre el resentimiento, damos un paso más en nuestro camino hacia convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. La empatía nos permite ver el mundo a través de los ojos de los demás,
expandiendo nuestra comprensión y enriqueciendo nuestra experiencia de la vida. El perdón nos libera de las cadenas del pasado, permitiéndonos avanzar con ligereza y esperanza hacia el futuro. En última instancia, la práctica de la empatía y el perdón nos recuerda una verdad fundamental. Todos estamos conectados en este gran tapiz que es la vida. Cada acto de comprensión, cada momento de perdón, fortalece estos lazos invisibles que nos unen como seres humanos. Y así, día tras día, momento a momento, construimos no solo mejores versiones de nosotros mismos, sino un mundo más compasivo, más comprensivo y más humano. Un mundo donde la empatía y el perdón no son solo ideales abstractos, sino fuerzas vivas que transforman la realidad cotidiana. La elección es tuya. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la comprensión sobre el juicio, el perdón sobre el rencor. ¿Qué elegirás tú? Como reflexión final, les dejo este pensamiento. Vivimos el día a día ignorando que quizá no despertemos mañana. La vida se traba, pone obstáculos, y en esos obstáculos solemos enojarnos, entristecernos y hasta abandonando nuestros objetivos u ideales. El perdón nos permite sanar en pasado y, aunque no parezca, no es solo una liberación de un problema ajeno, sino de un problema de uno mismo.